Bienvenidos a INGEAL. Seguimos en el tercer pico de la pandemia y debemos extremar los cuidados de bioseguridad. Espero que todos se encuentren muy bien manteniendo el distanciamiento social. Hoy iniciamos un ciclo de 4 charlas sobre los fundamentos de electricidad para sistemas de potencia de aplicación crítica. Continuamos. Para quienes no me conocen, soy Gerardo Alfonso, ingeniero eléctrico de la Universidad de los Andes. Me desempeño como consultor senior en INGEAL S.A. en el diseño, operación, mantenimiento y optimización de data centers y sitios de aplicación de misión crítica. Estoy certificado por el Uptime Institute como ATD, por VIXI como Data Center Design Consultant. Hago voluntariado en ASRAE, en VIXI, en la IEEE, Green Grid, en los comités de Data Center y en Colombia, ASIS, ASIEM y ACAIRE. En este ciclo vamos a presentar los principales componentes eléctricos y su funcionamiento en un sistema de potencia para aplicaciones de misión crítica, especialmente data centers. Esta temática la vamos a cubrir en 4 sesiones. En la primera veremos los conceptos como voltaje, corriente, la ley de Ohm y potencia. En la segunda, las bases de corriente alterna. En la tercera, daremos un vistazo a las fallas por cortocircuito y los sistemas de puesta a tierra. Y terminaremos con una reseña sobre protecciones y normatividad. ¿Qué es la electricidad? El modelo de átomo como sistema planetario se le debe a Rutherford y es la base para la organización de la tabla periódica de los elementos, con niveles energéticos bien definidos por parte de Bohr, y cada nivel puede tener un número máximo de electrones y es el precursor del modelo actual. Un núcleo con neutrones y protones y una corteza de electrones. Los electrones tienen un comportamiento como ondas y como partículas según lo establecido por Broglie. Schrödinger establece regiones de probabilidad de dónde se pueden encontrar los electrones en torno al núcleo y su comportamiento como onda-partícula. Y el principio de incertidumbre de Heisenberg nos dice que es imposible establecer con precisión tanto la posición como la energía de un electrón. La mecánica cuántica nos permite calcular la probabilidad de encontrar un electrón en lugares específicos dentro de un átomo o una molécula. Hay niveles de energía principales, 1, 2, 3, 4, 5. El diagrama de Bohr nos presenta el átomo como un sistema solar con órbitas bien definidas por niveles de energía K, L, M, N o P, Q. Los electrones pueden saltar de una órbita a otra, organizados en los orbitales S, P, D, F, cada uno con un máximo número de electrones, S, 2, P, 6, D, 10, F, 14. El nivel de energía es proporcional a la distancia del núcleo, por lo que los electrones en las capas más distantes tienen más energía. Si un electrón salta a un nivel menor, emite energía, y para pasar de un nivel menor a un nivel mayor, absorbe energía. Los electrones de la última capa son los electrones de valencia, y si el átomo recibe energía externa en forma de calor, luz o energía eléctrica, sus electrones ganan energía, pueden hacer que se muevan a un nivel superior. Este electrón recibe mínima atracción por los protones y con suficiente energía puede abandonar el átomo. Estos son los llamados electrones libres y su movimiento es el causante de la corriente eléctrica. El orbital es aquella región del átomo donde es probable encontrar un electrón. Cada orbital puede contener máximo 2 electrones con espines puestos, es decir, uno gira para un lado, el otro gira para el otro lado. Esto lo explica el principio de exclusión de Pauli. Y los electrones no se aparean hasta tanto no se haya llenado el orbital de ese subnivel, según lo expresa la regla de Hund. Por ejemplo, un átomo de cobre tiene 29 protones en el núcleo, balanceados por 29 electrones en las órbitas. En la capa K hay 2 electrones, en la L hay 8, en la M 18 y en la capa N 1. Como algunos átomos pueden perder o ganar electrones, es posible provocar la transferencia de estos. Al perder o ganar electrones, el átomo tendrá una carga negativa si tiene exceso de electrones o positiva si tiene exceso de
de protones. Cuando dos objetos tienen la misma carga, ya sea ambos positivos o ambos negativos, se repelen, y si son de carga contraria, se atraen. La fuerza con que se atraen o se repelen se conoce como la ley de Coulomb y es similar a la fuerza de la gravedad. Para la ley de Coulomb, la fuerza con que se atraen o repelen dos cargas es proporcional al producto de las cargas, inversamente proporcional al cuadrado de la distancia por una constante. La carga Q se mide en coulombs y es 6.25 por 10 a la 18 electrones. Esta fuerza que ejerce la carga eléctrica se manifiesta dentro de un campo que rodea al objeto cargado. Nosotros lo expresamos como unas líneas y se conoce como el campo eléctrico. La carga puede realizar un trabajo al mover otra carga de un sitio a otro, al mover otra carga por atracción o repulsión. Esta capacidad para realizar trabajo se llama potencial. Cuando dos cargas no son iguales, hay entre ellas una diferencia de potencial o voltaje. Para un campo eléctrico constante, E por la distancia es igual a la fuerza por la distancia sobre la carga. Esto es trabajo por unidad de carga o diferencia de voltaje. La fuerza se mide en newton, la distancia en metros y la carga en coulombs. Newton metro es un julio sobre la carga C, que son coulombs. Entonces, un voltio es la diferencia de potencial existente entre dos puntos tales que hay que realizar un trabajo de un julio para trasladar del uno a otro un coulomb. Esta diferencia de potencial aplicada a un objeto con electrones libres hace que fluyan los electrones, fenómeno conocido como corriente eléctrica. La corriente eléctrica se mide en amperios. Un amperio es equivalente a un flujo de un coulomb por segundo. Aquí vemos el flujo de electrones o corriente luego de aplicar una diferencia de potencial a un alambre de cobre. La ley de Ohm nos relaciona la diferencia de potencial o voltaje, el flujo de electrones o corriente y la resistencia, que es la oposición al paso de esta corriente. Y nos dice que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Y la resistencia se mide en una unidad que se llama los ohmios. Por ejemplo, al aplicar un voltaje de 10 voltios, si pasan 5 amperios, implica que la resistencia será 10 entre 5, 2 ohmios. Y si tenemos una corriente de 1.5 amperios que pasa por una lámpara de 8 ohmios, el voltaje necesario son 12 voltios, 1.5 por 8. La potencia que disipa esta resistencia está dada por el producto del voltaje por la corriente. Reemplazando el voltaje, nos quedaría que también la potencia es igual, P es igual a I cuadrado, la corriente al cuadrado, por el valor de la resistencia. La potencia se mide en vatios. Cuando se conectan resistencias en serie, la corriente que pasa es la misma por todos los elementos y la resistencia total es la suma de las resistencias que están conectadas en serie. En la conexión en paralelo es el voltaje el que se aplica de manera igual a todas las resistencias y el inverso de la resistencia equivalente o total es igual a la sumatoria del inverso de las resistencias conectadas en paralelo. En ambos casos, la potencia disipada es igual a la sumatoria de las potencias que disipa cada una de las resistencias. Adicional al campo eléctrico encontramos los campos magnéticos. Si tomamos un imán que tiene dos polos, norte y sur, y regamos limadura de hierro, vemos que los polos atraen esta limadura y se forman unas líneas. Y lo vemos, unas líneas, las llamamos las líneas de campo magnético. Y hay más concentración en los polos. Y así como cargas eléctricas iguales se repelen, los polos magnéticos iguales también. Estas líneas se conocen con el nombre de líneas de campo, que salen desde el polo norte hasta el polo sur. La cantidad de líneas que hay se conoce como el flujo magnético medido en Webers, que es igual a 1 por 10 a la 8 líneas de campo magnético. La densidad de flujo es el flujo por unidad de área, se mide en teslas y se conoce como B. La Tierra también se porta como un imán gigante y tiene su propio campo magnético. Cuando pasa una corriente por un alambre y
regamos limadura de hierro, se forman líneas concéntricas. Por eso los campos se conocen como campos electromagnéticos. Una corriente induce un campo magnético. Comienzo lo miraron con unas brújulas y veían cómo al pasar una corriente las agujas de las brújulas se movían, siguiendo lo que nosotros conocemos como la regla de la mano derecha, en donde el pulgar apunta en la dirección de la corriente y los dedos el sentido de giro del campo magnético. Si tengo dos alambres paralelos y las corrientes van, aparecen unas fuerzas, ya sea de atracción o de repulsión. Y siguiendo la ley de la mano derecha, si enrollamos un alambre, va a aparecer también un campo magnético al pasar corriente. Al colocar una barra de hierro en el centro de este alambre y hacer circular una corriente, la barra de hierro se desplazará dependiendo el sentido de la corriente. Y este es el principio para el electroimán. Siendo V la densidad de flujo en teslas, como lo dijimos, y H la intensidad de campo en amperios vuelta por metro, al aumentar la intensidad del campo, llega un momento que dependiendo del material ya no caben más líneas de campo. Eso se conoce como saturación del material. Aquí vemos las curvas para 1, hojas de acero, 2, acero al silicio, 3, acero al crisol, 4, acero al tungsteno, 5, acero magnético, 6, hierro de crisol, 7, níquel, 8, cobalto, 9, magnetita. Y aparece un término que es μ, conocido como la permeabilidad magnética, que es la relación entre la densidad de flujo y la intensidad del campo. Para el aire, el μ es 4 pi por 10 a la menos 7. Hay un equivalente de la ley de Ohm para los circuitos magnéticos, en donde el flujo magnético es igual a la fuerza magnetomotriz entre un término que se conoce como la reluctancia. Como lo habíamos mencionado, si tenemos un alambre enrollado, que lo llamamos nosotros una bobina, dependiendo del sentido de la corriente, la barra de hierro se moverá en una dirección o en otra. Si hacemos pasar la corriente en este sentido, la barra se moverá hacia este lado, al sentido contrario. La corriente cambiará el sentido de movimiento. Además, si tenemos un núcleo en donde hay un embobinado a un lado y otro al otro, cuando hacemos pasar corriente por un embobinado, aquí se genera un flujo magnético que induce una corriente en el otro embobinado. Este es el principio de los transformadores. La ley de Faraday-Lenz nos dice que la fuerza inducida en un circuito es igual a la velocidad de cambio del flujo a través del circuito. Y para unas bobinas de un número n de espiras, se relaciona con los flujos en los transformadores. Al aplicar un voltaje en un primario, dependiendo del número de vueltas, vamos a tener también una inducción en un secundario, en donde la relación entre el voltaje secundario con respecto al primario es igual al número de espiras del secundario sobre el número de espiras del primario. La espira es cada enrollamiento que hacemos. Si tenemos un juego de imanes, acá, polo norte, polo sur, y hacemos circular una corriente, la fuerza hará que esta alambre se mueva. Pero si hacemos una espira cuadrada como esta, y este es el campo magnético, cuando circula la corriente por va a hacer que el alambre gire. Esta espira gira y es el principio para las máquinas rotativas. Para preguntas adicionales y si desea que lo asesoremos, puede escribirnos a mercadeo@ingeal.com, visitar nuestra página web www.ingeal.com, suscribirse a nuestro canal de YouTube y seguirnos en las redes sociales. Muchas gracias, cuídense mucho, cuiden a sus familias y los esperamos la próxima semana con la segunda parte de esta serie.